Hola, yo soy Daniela Múnera, creadora del podcast Amores. A partir de este podcast le quiero confiar a todos los colombianos las memorias y relatos de los abuelitos de este país. Es nuestra responsabilidad que las historias de nuestro pasado sean transferidas a las nuevas generaciones para que no sean olvidadas. Y queremos hacerlo antes de que se nos vayan estos seres maravillosos, llenos de sabiduría, recuerdos y amor, que tristemente no nos van a durar toda la vida. La dinámica acá es la siguiente. Vamos a tener a dos invitados. Un abuelo con miles de memorias e historias de Colombia, con ganas de soltar para poder estar en paz, y un nieto que lo va a escuchar para ayudarlo a sanar. El abuelo le va a ofrecer ese regalo inmenso para el nieto y para todos los que nos están escuchando. ¿A quién engañas? Abuelo, yo sé que tú estás llorando. Bien de que taita y que mama, arriba tan descansando. Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo. Pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. Bajó la cabeza el viejo y acariciando al muchacho, dice: tiene razón, hijo, el odio todo ha cambiado. Los peones se fueron lejos, el surco está abandonado. A mí ya me faltan fuerzas, me pesa tanto el arado, y tú eres tan solo un niño para sacar arriba el rancho. Hola abuelita, ¿cómo estás? Hoy nuestro invitado es mi abuelo, se llama Alberto Ángel y bueno, danos una pequeña introducción. Hola, amores, ¿cómo estás? Mi nombre es Alberto Ángel Botero, casado con María Cristina Mejía, de la cual tenemos 3 hijos, Pilar, Andrea y Daniel. Y de Pilar tenemos 3 nietas, que son Daniela, Valeria y Gabriela. Súper, ahorita Gabriela nos va a estar acompañando para entregarle un legado de una historia muy fuerte que vivió mi abuelo y que han vivido muchísimos colombianos. Entonces, bueno, Gaby, ven para acá. Hola Dani, hola abuelito. Hola, amores, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Gaby, el abuelo, hoy nos trajo un objeto muy especial que es un cuaderno que pues tú nos puedes contar más al respecto. Sí, claro. Este cuaderno fue una especie de diario o anotación de mi experiencia durante el secuestro. Aquí yo prácticamente plasmaba pues todo lo que iba pasando para así leer y recordar qué fue lo que nos pasó en esa época. En 1996 fue el secuestro en la región del oriente antioqueño. Pues nosotros teníamos una casa donde pasábamos los fines de semana en La Ceja, pero más arriba, a unos 10, 12 kilómetros, habíamos comprado una tierrita donde estábamos haciendo una especie de agroindustria porque teníamos unos cultivos muy importantes y yo había llevado unos costales porque al día siguiente empezábamos a recoger la cosecha de la racacha. Entonces estábamos en la casa viendo televisión. Yo le propuse a María Cristina que me acompañara a llevar los costales. Bueno, salimos de la casa y a muy regañadientes ella me acompañó. Llegamos a la casita esa, nos pareció muy extraño que el mayordomo estaba solo, pasamos normalmente, bajamos los costales y nos regresamos. Habíamos ido por un camino que tenía entrada a la tierra y nos regresamos por otro, que era el más común, pero saliendo de la casa y por allá a 2 kilómetros encontramos un palo atravesado. Yo tuve que parar el carro y dije, qué tan raro, me fui a bajar. Cuando yo me fui a bajar, nos salieron 11 tipos guerrilleros uniformados con fusiles y nos apuntaron a María Cristina y a mí. Luego me dijeron que se trataba de una retención y que yo tenía que dar un aporte para la causa de la guerrilla y que tenía que hablar con el comandante de él. No me acordaba decirles que también yo andaba con el mayordomo de la casa de abajo. A él también lo metieron en la parte de atrás del carro y uno de los guerrilleros, tapado con máscara, cogió la cabrilla del carro y empezamos a salir una carretera destapada muy difícil. Nosotros en ese intervalo de tiempo les dijimos que María Cristina estaba, pues primero que todo,
muy desabrigada, que estaba enferma, que estaba con gripa, que posiblemente se les moría si las llevaban por allá a esas partes tan frías. Ellos accedieron y dijeron, bueno, vamos a dejarla a ella. A esa hora ya tarde, 6:30 de la noche y oscuro, y la dejaron abandonada. Ya después ya les contará su historia. A nosotros nos llevaron por un camino muy escabroso hasta donde el carro, que era una Hilux, alcanzó a llegar. Hasta ahí nos pararon, nos hicieron bajar al mayordomo y a mí con los otros guerrilleros que se montaron en el carro, y ellos se quedaron con el carro y me echaron a caminar hasta llegar a una casa campesina. Ahí nos dieron una sopita y me acostaron en un sitio afuera de la casa, que después vine a dar cuenta que era la perrera, porque al día siguiente yo tenía 1.000.000 de pulgas, me picaban por todo el cuerpo. Ahí me dieron unas botas, una toalla, un jabón y un cepillo de dientes. Yo creía que al día siguiente me soltaban, que se daban cuenta que era un error, y todos los días creía lo mismo, pero ellos estaban convencidos que lo mío iba a durar mucho tiempo. ¿Y cuántos días estuviste secuestrado? Yo estuve aproximadamente 105 días, como más de casi 4 meses. Mayordomo, a los 2 días soltaron a él con una noticia de que iba a haber contacto entre las familias y que yo podía pues escribir una carta como prueba de supervivencia. ¿Y ¿Sí? tú le diste algo como para que él mandara nota? No tuvimos la oportunidad, porque a él lo fueron despachando muy ligero, y yo di gracias a Dios, porque en mi interior yo me temía que a él lo pudieran matar, porque a él no le servía para nada económicamente, y que lo pudieran matar para mí era gravísimo, porque era el papá de 4 niñas o 3 niñas, entonces fue para una felicidad interna muy grande que a él lo liberaran y que él con sus medios pudiera llegar a su casita. El día siguiente, tipo 4 de la mañana, empezamos a caminar, nos salimos de esa zona. Llegó un carro de campesinos, un Land Rover, y nos sacó a la vía que conduce de La Unión a Mesopotamia. Y allá más adelante nos dejaron y empezamos a coger camino. ¿Y cómo eran los caminos? ¿Eso era muy, muy amplio o era como un caminito muy angosto? Había algunos amplios, pero había muchos de trocha. Camino, pues públicamente camino de herradura. Camino por todo ese oriente. Era como saliendo de La Unión hacia Sonsón. Y pues la primera impresión mía grave fue cuando, bueno, vamos a acampar aquí, como que aquí, en pleno monte, simplemente por clavar unos palos y poner un plástico, y usted va a dormir ahí. Como así, yo dormía al aire libre. Sí, ahí toca dormir, camarero, ahí donde más no había ninguna casa. Ya después de ese cambuche, ya fue de cambuche en cambuche, nunca dormimos en una casa, siempre fue al aire libre, a la intemperie, bajo un plástico de esos negros, y con pues, todas las incomodidades de la intemperie, así llueva o truene o relampaguee. Algunas veces fue tan grande el aguacero que se me mojó toda la ropa, la pijama, todo. Inclusive yo creí que esa era la fábrica de nubes del mundo. Llovía mucho, hacía mucho frío. Me imagino, las noches, ¿cómo eran? Tremendas. Siempre viajábamos de noche, nunca viajábamos en el día. Apenas oscuridad, 6 o 7 de la tarde, a caminar toda la noche. Algunas veces duramos 2 o 3 noches en un solo cambuche, pero ellos estaban cambiando de sede continuamente por miedo a que los delataran, no fueran ubicados por el ejército. En ese momento ellos se habían apoderado de todo lo que es la autopista Medellín-Bogotá. ¿Ellos tenían como alguna política o qué era lo que pensaban o decían? ¿Y tú qué opinabas al respecto? Pues yo nunca estuve de acuerdo con la guerrilla, y menos pues pensando en la clase de guerrilla que es en Colombia. Yo después me di cuenta, porque tuve la oportunidad de conversar con muchos de ellos, que todos los integrantes eran personas jóvenes, muy jóvenes. Es gente campesina, la mayoría analfabetos, no conocedores de nada. Me tocó inclusive dentro de mi tiempo que le celebraron a una guerrillerita, le celebraron los 15 años, con fiestecita y con todo, pues, y con bulla. Ellos eran muy ruidos contigo, o sea, eran como
No eran bruscos, rudos, ni groseros, ni altaneros conmigo. Para mí los tienen preparados para que atiendan bien, entre comillas, al secuestrado. Pues a mí nunca me amarraron, nunca me golpearon, nunca alguna vez tuve una discusión con ellos, porque una vez que me hicieron dar mucha rabia porque me maltrataron, pero psicológicamente. Te cuento esa experiencia. Bueno. Una vez estábamos caminando y llegamos a una casa campesina. Toda esa gente campesina son del lado de ellos, posiblemente por presiones que ellos les exijan, que tienen que acompañarlos y tienen que darles todo lo que ellos pidan. Y era ya una tierra más bien templada, había pues más de 1500 metros porque había unos cafetales. Entonces ellos salieron al destapado cerca de la casa para que les hicieran un sancocho. En el tiempo que yo estuve siempre le pagaban al campesino lo que le compraban. Por ejemplo, si compraban una gallina para hacer un sancocho. Una vez compraron una novilla o un marrano y esa le pagaban a ellos, y eso lo envolvían en bolsas negras con plásticos y lo echaban con sal para que se conservara y no se fuera a podrir la carne. Entonces yo estaba allá y había un zancudo impresionante. Yo me estaba muriendo del calor, sobre todo la plaga de mosquitos que había, y entonces me dio rabia, me metí por debajo de los alambrados, me salí. Yo tenía una sudadera y mantenía ahí en la cédula. Entonces ya enojado les dije, vea, esta es mi cédula, pégame un tiro, no sean hijo de puta, no me dejen aquí encerrado. Y me meten la cédula en la boca. Entonces yo me ofusqué mucho con ellos y los insulté, pero ellos, como te dije, están preparados para eso. Me dejaron afuera, me trajeron un caldo de gallina, el cual yo con mi raya que tenía no me lo quise tomar. Me hizo pues peor, ¿cierto? Pero esa fue una de las experiencias malucas con ellos. La otra fue una vez que estaban muy relajados y me dejaron solo. Yo había pensado mucho durante todo el tiempo si me debía volar o no me debía volar. Entonces ellos habían estado más abajo, como en una reunión con una fiesta. Cuando subían me vieron a mí solo, caminando. Y ahí fue donde tuve otro problema con ellos porque pensaron que me iba a volar. Y ahí me reforzaron la guardia, porque ellos sabían que yo era deportista, que yo montaba en bicicleta, que tenía capacidad de salir corriendo. Entonces un comandante de esos me amenazó y me dijo, yo puede que no lo alcance porque usted sí que corre mucho, pero bien, con este sí le bajo las patas, le quiebro las patas, para que se vaya a volar. ¿Por qué no te escapaste? Mira, lo principal de la no fuga que no quise hacer fue porque yo me di cuenta ya que todo me tenía identificado. Me tenía identificado la casa de la ceja, la casa de arriba. Y yo siempre dudaba que alguien me había vendido, o sea que tendrían todo lo mío. Entonces corríamos peligro. Yo me vuelo de allá, yo no puedo vivir en Medellín tranquilo, yo no puedo vivir en la ceja tranquilo. Me tendría que ir a vivir a otra parte o irme del país un tiempo, lo cual no estaba en las condiciones de nosotros por el trabajo y por las necesidades que teníamos, el trabajo de María Cristina, y era muy difícil. Habrá que aguantar esto hasta el final. ¿Tú tenías esperanza siempre o en algún momento la perdiste? Yo creo que cuando ya pasaron los 8 días sí se me perdió la esperanza de que ellos me fueran a liberar, porque hubieran creído que era un error y que yo no era la persona que ellos estaban buscando, porque no era la capacidad de hacer un aporte para la guerrilla, para la revolución de Colombia. Pero llegó un momento en que yo me di cuenta que era imposible. Yo te iba a contar la experiencia que tuve cuando me dijeron que iban a venir unos comandantes de otra parte a hablar conmigo. Estaba en el Cambuche cuando me llamaron que viniera donde ellos. Yo encontré 2 personas con pasamontaña, donde se tapaban todo. Vi que olía yo la loción, es decir, pues, bien limpia, bien afeitada y todo eso. Entonces, ¿cómo estaba? ¿Cómo había? ¿Que tenía quejas? No, yo voy bien. Y muy aburrido, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hay? No, es que le queremos contar que es que su familia no quiere pagar por usted, que nos quedemos con usted más bien. Sí, hombre, ¿cuánto pidieron ustedes? Pero que digo, no, es que nosotros estamos pidiendo 1.000 millones en el 96, imagínate, en el 96. Era un infierno de plata. Y le rebajamos a 900 millones, pero dicen que no tienen con qué, que se quedemos con usted más bien.
Mira, ese día me dio lo más horrible. Yo dije, no tengo posibilidades de salir. Me metí y lloré mucho. Solo daba ese cambuche, mucho rato. Aquí lo debo tener escrito. Fue difícil en ese momento porque era, primero que todo, lo ponen a uno hasta pensar. Y la familia no lo quieren. Es bárbaro eso, dejarse uno hacer esa vaina, ¿cierto? Pero le llega porque yo lo sentí, yo lo percibí y dije, sí, hasta razón tienen, esa de plata, ¿dónde la van a recoger? Abuelita, ¿y por qué o sea, como ellos, por qué estaban interesados en decirte eso? O sea, solamente para hacerte sentir mal. No, pues en parte sí, pero mal porque yo imagino que era una presión psicológica para ver si yo me rendía y yo les decía, no, sí, yo sé dónde está la plata, yo la tengo, yo la doy, libéreme tal cosa, ¿cierto? Porque ellos no sabían realmente qué tengo yo ni nada, simplemente se imaginaban por los cuentos de la ceja o el pueblo. Pero yo en ese momento pues no tenía pues ni cómo ceder, ni por qué ceder, y entonces más bien me entregué al dolor y decirles que era imposible la liberación y que ellos tenían razón. Y entonces tú sí crees que, o sea, sí, tú no tenías esa plata, ¿cierto? Pero entonces, ¿quién les pudo haber dicho eso? Solamente ellos asumieron. Mira, en ese pueblo, bueno, en los pueblos hay mucho quien hable mal de uno, ¿cierto? A lo mejor uno porque lo veían en la Hilux, porque lo veían comprando cositas, porque una vez tuve caballos, porque teníamos los cultivos, porque teníamos otras cosas, pensarán que uno tiene la plata del mundo y puede pagarla a lo que ellos dicen que es un aporte a la causa guerrillera. Y con el tiempo pensamos y creímos que hubo un infiltrado dentro de mis trabajadores y ese fue el que prácticamente me vendió o me entregó. Y abuelita, a ti te tocó estar con mucha gente allá. O sea, en los cambuches en los que dormías, por ahí, ¿cuánta gente estaba ahí o no mucha? Si te refieres a guerrilleros, generalmente dormíamos 11. Okay. 11 guerrilleros y yo. ¿Y si te refieres a secuestrados, nunca. Solamente 2 veces estuve con secuestrados. Una con este señor Chiche Gómez, que nos dejaron conversar 2 minuticos, porque él llegó allá de sombrerito y todo, y entonces nos pusieron un momentico en el camuche mientras se lo llevaban para otro grupo. Y entonces inclusive nos pusimos a hablar, le dije que yo llevaba ya tantos días secuestrados, él acaba de llegar. Inclusive yo tenía el cuaderno, le arranqué un papel y le di mi teléfono y dije, si usted sale primero, usted llama a este teléfono que es mi casa. Si yo salgo primero, deme su teléfono y yo llamo. ¿Y ese cuaderno, cómo lo habías conseguido o cómo? Pasados unos días yo les pedí que me consiguieran un cuaderno y un bolígrafo, un lápiz en que escribir, porque yo quería escribir. Ellos salen cada 8 días al pueblo, en ese caso era la Unión. Salían a la Unión y allá tenían la oportunidad de traer todo, porque salían con una mula y compraban lo que uno quisiera. Por eso tuve ese cuadernito. Y no sé si tienes algo de acá que te acuerdes, que esté fácil, que puedas compartir. Mira, yo todo lo tengo aquí, porque esta experiencia no se olvida. Pero aquí hay, pues, muchos recuerdos. Y después, cuando te iban a soltar, ¿cómo te liberaron? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, yo no sabía nada, sino vine a saberlo cuando ya me liberaron. Resulta que un amigo de la familia, un hijo de él cayó en la cárcel de Itagüí, en el pabellón de máxima seguridad, donde estaban pues, los más peligrosos. Entre ellos estaba Galán. Galán había sido detenido en Bucaramanga y era el jefe del ELN, pero estaba recluido allá en la cárcel de Itagüí. Entonces el amigo de nosotros dijo, esta es una oportunidad de empezar a comunicarme con Galán. Entonces pidió entrar un sábado a visitar a su sobrino. Llevaba su segundo motivo, era
vea, mijo, usted me hace este labor, necesito que me consiga para dentro de 8 días que Galán me reciba para hacer una entrevista con él. Él llevaba en mente, era eso, buscar que Galán colaborara desde allá, porque además de que estaba metido recluido, seguía dirigiendo al ELN desde allá. Entonces, bueno, él llegó, lo logró, el sobrino consiguió la cita, él se sintió con Galán y Galán le explicó toda la vida, hombre, hasta un amigo mío, Alberto Ángel, que puede ser, que está retenido injustamente, yo conozco gente que no tiene capacidad económica para pagar lo que están pidiendo, entonces, ¿qué podemos hacer para que usted nos colabore como un gesto de paz o un gesto de... Bueno. ¿Él cómo hacía para dirigir todo si estaba pues por allá? ¿A punta de noticas o de llamadas o cómo? Como todo en este país, él tenía dentro de su celda celular y comunicación con todo el mundo. Y él actualmente está en la calle. Y una vez nos lo encontramos en el aeropuerto de Medellín y tiene guardaespaldas pagados por el gobierno. Wow. Entonces él escribió una carta y María Cristina tenía que ir a una visita, a una cita con los guerrilleros por allá por los lados de Granada, por la Porra, y llevar esa carta. Pero inicialmente pasó el tiempo y no dijeron nada, ni ayudaron a nada, ni me liberaron. Pasó un tiempo largo, por ahí de un mes. Entonces ya el amigo mío volvió a la cárcel, le dijo, no han hecho nada, ¿qué se pasa o qué? Pues ya después hubo otra carta, entonces ya eso era septiembre 24 o 25. A mí me llaman en el Cambuche donde estábamos, me llaman a un sitio en la montaña y yo en la montaña encontré a uno de los comandantes del grupo con unas antenas puestas de lado a lado, unos cables, y tenían un radioteléfono con el cual se comunicaban. Yo pienso que comunicaban con alguna oficina de Medellín donde prácticamente estaban los comandantes que me visitaron a mí, que yo nunca supe quiénes eran, que yo esa gente es completamente citadina, pues que eran seguramente de oficina o de universidad o no sé qué sería. Sí. Entonces me dijeron, hombre, usted va a salir hoy, pero venga, ¿cuánto puede dar? ¿Cierto? Colabore con la... Y no, pues es que yo no tengo plata, no sé qué puedo hacer, ni sé cómo está mi sociedad. Yo tenía una sociedad con un amigo de unos negocios de pieles y subproductos del ganado en la feria de Medellín. Yo no sé cómo están las cosas, pero inicialmente se me dio por ofrecerles 30 millones de pesos, ¿cierto? Pero bueno, que sean 40 pues. Entonces, bueno, entonces usted sale hoy, prepare sus cosas, pero antes venga. Entonces me juntaron los 11 compas, los 11 guerrilleros al frente y me dijeron, ¿qué tienen que decir usted y alguno de ellos? ¿Alguien lo ha maltratado? ¿Tiene alguna queja? ¿Tiene algo contra ellos? No, contra ninguno, todos se manejó muy bien conmigo. Pues, ¿quién iba a decir nada ahí en ese momento? Entonces, de una vez me dijo, no, empaque sus cositas. Yo lo que tenía era unos libros que me había llevado allá durante las conversaciones que tenía María Cristina con los guerrilleros. Y empaqué, tenía una bolsa, empaqué ahí. Y abuelito, ¿y tú qué pensaste o cómo reaccionaste cuando te dijeron que ya ibas a salir? Pues muy feliz, ¿cierto? Pero tú no te la creías. No, me parecía increíble. Inclusive me dijo, yo estaba totalmente barbado, peludo, nunca me había afeitado. Entonces, era 25 de septiembre. Al día siguiente, yo cumplía años. Entonces le dije al guerrillero, muy bueno a la salida mía, porque es que lo puedo celebrar en casa con mi cumpleaños, que mañana los cumplo. Me dijo, sí. ¿Y cuántos vas a cumplir? Y le dije, yo voy a cumplir 52. Y yo, entonces vos realmente sí estás enfermo. Porque a mí como 4 noches, 5 noches antes, me habían dado unos cólicos y me habían dado
había tenido que traer Bocara y me habían dado unas pastillas para los cólicos y eso. Me dijo, entonces vos realmente sí estás enfermo. Me dijo. Entonces, de allá donde estábamos en la noche se veía una luz como de un pueblo, ¿cierto? Con el tiempo supe que ese era San Francisco. San Francisco queda también en el oriente de Antioquia, que se entra uno yendo por la autopista Medellín-Bogotá más abajo de Cocorná. Y entonces me mandan con 2 guerrilleros. Entonces caminamos hasta ese pueblo. En el camino, por ejemplo, hubo un momento en que ellos me cogían ventaja, ellos tenían mucha más práctica. Yo ya llevaba 4 meses prácticamente sin caminar y sin hacer ejercicio. Solamente hacía ejercicio ahí dando vueltecitas junto al cambuche. Pero más adelante, en una casa campesina cogieron una mula. Me montaron a mí en esa mula y ellos se agarraron a subir jalando la mula. Era una loma muy difícil hasta que llegara a San Francisco. En San Francisco llegamos a una casita en el área urbana y me dijo, no, usted duerma aquí, a las 4 de la mañana lo llamamos y se prepara porque se va. Y preciso, a las 4 me iba a dormir yo. A las 4 sentí bulle, me bañé, me preparé, me metí una piecita, me bañé, me preparé y salí a la puerta. Entonces me dijo, venga. A 2 cuadras de aquí está el Parque de San Francisco. Ahí hay un bus. Ese bus sale ahora a las 6 de la mañana, entre 5 y 6 de la mañana. Y entonces me dieron 50.000 pesos y me dijo, con esto me prestaron, ¿cierto? 50.000 pesos. Y con esto ya usted paga el transporte. Y le dije, hombre, ¿por qué no me acompañan hasta el bus, allá hasta estar más seguro? Nosotros lo vigilamos desde aquí porque es que allá está la policía y no somos muy amigos. Entonces yo llegué a una cafetería que había ahí donde estaba ya el bus, pregunté cuál es el bus, me dijeron, este es el bus. Entonces le dije al tipo, hombre, deme un café, pues no tengo dinero, este billete, a ver si tiene de vuelta. Y bueno, yo le cambio. Me dijo, dame unas monedas, porque vi un teléfono público ahí. Entonces dije yo, con esta moneda llamo a la casa, a ver qué me dicen. Me contestó María Cristina, me dijo, ¿qué hubo? ¿Qué ha habido? ¿Qué más? Y dije yo, ¿usted en qué van las conversaciones? Que no, ahí vamos. ¿Por qué? No, es que yo también voy bien, chao, pum. Y él ya libre. Sí, no le quise decir, pero ella se imaginó. ¿Ah? No, yo lo mato. Uno esperando todo ese tiempo y que le digan, no, sí estoy bien, ya, chao. Entonces ahí ya me dieron la platica, me cambiaron, compré el pasaje, me subí a un bus que salía de San Francisco hacia La Piñuela. Son 11 kilómetros más o menos salir de San Francisco hasta La Piñuela. Es un sitio que hay más abajo de Cocorná, que es la vía de la autopista Medellín-Bogotá. Ese bus se llenó más que todo de estudiantes. Yo me senté en mis condiciones, como les dije, barbado, peludo, todas las condiciones, y me senté en una banquita de 2, nadie se sentó conmigo. Que digan, este loco, quién sabe qué era. Y cómo huele maluco, ¿no? Me había bañado por la mañana de todas maneras. Más sin embargo, en La Piñuela, que es la escuela de esta gente, se bajó la mayoría de la gente. Y yo salí ya prácticamente en ese bus solo, por toda esa autopista, pensando y que yo no me la creía. Me pellizcaba y yo, Dios mío, si es la verdad. Estoy libre. No, claro que en el camino inclusive paró el bus y subió una señora vendiendo arepas de chocolo, y como tenía plata les compré arepas de chocolo para llevarles a la doña. Entonces me bajé en la universidad, cerca de la universidad, ahí llegando pasé la feria y vamos a ver aquí. Llegué allá y entonces ahí cogí un taxi. Le dije al taxista, hazme el favor, llame aquí a la Universidad Nacional, que allá está mi señora y necesito hablar con ella. Luego me mira antes de subir y lo viste. Es que yo acabo de ser liberado, mentiroso. Acabo de ser liberado, estaba secuestrado por la guerrilla, y entonces voy a ver a mi mujer que trabaja en la Universidad Nacional. El tipo me llevó allá, yo me bajé, le pagué y me quedé ahí. Hay un cuento muy bueno. Cuando subí, estábamos en la universidad, ella estaba en la oficina, yo subí las escalas
Y una de las señoras de una doctora dijo, ay, nos atracaron otra vez. Nos volvió, porque ya las habían atracado allá en la universidad, que ya nos atracaron otra vez, creyeron que yo era un loco, el atracador. Entonces ya me metí allá a la universidad, eso fue ya el regocijo de todos los compañeros de allá en la universidad, y ahí empezaron a buscar a los hijos, a la una en la universidad, a la otra en el trabajo, así, hasta que llegaron todos. Y lo primero que hizo el director era Unisalud de la Universidad Nacional, lo primero que hizo el director fue pedirme una cita, mandarme urgente a Pablo Tobón Uribe a una revisión general. Yo me imagino ahí la abuela toda preocupada y el abuelo llegando con una bolsa de arepa de chocolate. Ah, sí. Todavía estaban tibias cuando llegué con ellos. Como un loco así con el pelo y con la arepa de chocolate y mira, les trae para la cena. ¿Cómo entregaron esa plata? Porque si ustedes, pues obviamente me imagino que estaban súper como con todavía mucho miedo, me imagino. Entonces, ¿cómo fue eso? Sí, esa fue ¿Alguien más la entregó por ustedes? Sí, esa parte fue que me olvidó decirla cuando yo negocié con ellos. Dije, bueno, yo ofrezco esto, pero tengo que ir a conseguirlo y tengo que ir a buscar que me digan cuándo. Entonces me dijo, dígame usted cuándo viene. Me dijo, yo propongo que dentro de 8 días vengo, o la traigo donde sea, donde hay que ponerla. No, viene hasta San Francisco y nosotros le damos instrucciones. Entonces, cuando llegué aquí, el amigo mío dijo, no, yo lo acompaño. Entonces, conseguimos el efectivo. Yo era amigo de Jaime Toledo, el dueño de Puro Cuero en el Retiro, y él tenía un negocio de ponerle forro de cuero a los carros. Entonces me fui donde él, en el centro comercial mayorista, me dijo, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos camuflar en este carro esta billete? Entonces, él me ayudó, cogimos y desbaratamos por detrás el sillín, allá metimos los billetes y ahí los llevábamos camuflados. Al otro día nos atrevimos a ir, el amigo mío acompañó y arrancamos para el pueblo de San Francisco. Antes de llegar a San Francisco estaba el ejército, en toda la puerta de la entrada a San Francisco, ahí en La Piñuela. Pero no nos hicieron nada. Resulta que ese día habían quemado un carro en esa vía. Entonces me dijo el amigo, vea, eso es distracción de los mismos guerrilleros para que no nos molesten y que el ejército y la policía se concentren más en eso y nos dejen ir. Entonces pasamos tan tranquilos, cuando llegamos allá, no sabíamos ni para dónde coger. Cuando ligero, alguien nos haciendo una seña, que siguiéramos esa ruta. Llegamos a ruta y más adelante encontramos otro con poncho y un fusil así. En el camino mi amigo me dijo, venga, compremos unas gaseositas y compremos alguna parva para que los distorsionemos en el momento en que nos encontremos y ellos se relajen y nos reciban más amablemente. Entonces, efectivamente compramos gaseosa, compramos unos pasteles y llegamos allá y me dijo, tenemos que probar el sustillo primero porque a lo mejor creen que lo vamos a envenenar. Entonces nosotros pusimos los pasteles gaseosas y empezamos a comer nosotros para que ellos, y ahí sí ellos comieron, ¿cierto? Entonces ya sacamos de ahí el carro, la cosa, ellos trajeron una mochila y empezamos a echar todos los paquetes de efectivo, billetes de 50.000 pesos, claro que llevaban. Abuelito, si ustedes los cogía la policía, ¿a ustedes les podían hacer algo? Sí, corríamos todos los riesgos del mundo, porque miren, en este país no se puede pagar secuestros. Eso está prohibido, eso es castigado por la ley. Esto vamos haciendo una cosa infringiendo las leyes. Entonces no era fácil, pero había que arriesgarse porque en este país es imposible. Mejor dicho, yo digo una cosa, ya no sale nadie sin pagar. Abuelito, ¿y tú ya después de un rato todavía sentías como la presión de que me puede volver a pasar lo mismo o de que te están presionando como porque te tienen investigado o nada de eso? Psicoseados estuvimos mucho tiempo. Inclusive dejamos de ir a la casita de la ceja. Porque entre otras cosas, yo pregunté, bueno, yo ya quedo libre, yo ya quedo tranquilo, yo ya quedo... Dijo, no, pues con nosotros sí. Pero usted sabe que hay más grupos. Y sobre todo que es que, imagínate que en la Unión, por ejemplo, mataron muchos amigos míos, les quemaron las casas, les quemaron las fincas, les dañaron todo eso. Porque, pues, por no colaborar con la causa. Bueno, abuelito, y esta es una historia que no es única, o sea, hay muchos
colombianos que también fueron secuestrados. Sí, tú decías en la introducción que era una historia para la Colombia entera. Y imagínate que después de eso, a la reunión que uno fuera, a fiesta, compañeros, amigos, donde fuera, entonces venía el tema del secuestro y alguien tenía que contar una historia, o secuestraron a mi papá o a mi abuelo o a mi tío. Es muchos que tenemos la misma historia o una historia parecida. Y algunos la pueden contar, otros, como en el caso de algunos que estuvieron secuestrados conmigo, un viejito que se les murió allá, y otro señor que de la Unión, que luego lo liberaron, pero también luego lo mataron. ¿Qué es lo más importante que quieres que Gaby se lleve y que las personas que están escuchando recuerden o sepan de esta historia tan difícil? Pues es un legado de que queda de que lo que fue este país y lo que puede ser si nos descuidamos, que nadie está libre de que sea secuestrado. Hoy en día, desgraciadamente, se están volviendo a aumentar los secuestros. Esperamos que eso cambie. Para mí sería lo más importante es que este país no fuera tan polarizado, tan dividido, y que nos estemos matando entre nosotros, que haya de pronto más comprensión dentro de la humanidad para que no haya esto. Yo decía que era lo peor que le puede pasar a un ser humano, privarlo de la libertad. Y privarlo de la libertad y meterlo en semejante tortura que es monte arriba, con las inclemencias del tiempo, el sufrimiento de los aguaceros, el sufrimiento del frío, donde uno podía enfermarse y morir. A muchos les ha pasado. Pero esta historia es como para que se cuente y que el país sepa que eso es muy grave y que eso no se debe hacer. Vamos a ver qué dicen los dirigentes y para dónde sigue más este país. Aparecen en elecciones a unos que llaman caudillos, que andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos, y al alma del campesino llega el color partidizo. Entonces aprende a odiar hasta quien fue su buen vecino, todo por esos malditos politiqueros de oficio. Ahora te comprendo, abuelo. Por Dios, no sigas llorando. Bueno, yo le entregué a Gaby una cartica para que le escribiera algo que le quisiera decir al abuelo. Abuelito, Gaby te tiene algo que te quiere decir. Bueno, pues antes que nada, pues yo estaba pensando, pues uno que le va a decir a una persona que pasó por eso tan duro, ¿cierto? Y que es así de fuerte, pues uno que le va a decir, no, pues sé más fuerte. ¿Cómo? Es imposible. Entonces, bueno, abuelito, de verdad admiro tu valentía y agradezco mucho que puedas confiar esta historia tan especial. Abuelito, también te admiro por tomar las mejores decisiones, siempre pensando en cómo ayudar a los demás. También me parece completamente admirable todas las decisiones que tomaste por la abuela, los tíos, mi mamá, etcétera, toda la familia. Y asimismo, nosotras, toda la familia, tenemos cosas que aprender de ti, como tu valentía, tu esfuerzo. Desde hoy, te estoy mirando con otros ojos, con admiración, abuelito. Muchas gracias, linda. Muchas gracias. Afortunadamente ya eso está superado y ya estamos pasando eso a la página del pasado. Y que a ustedes ojalá no les toque y sea una vida muy diferente en lo que respecta a este país, en la política y la parte social. Lindo. Bueno, Hablamos más. no, mira, esto es para ti. Pero eso que importa, bueno,
entonces qué es lo que vale. Mis taitas eran tan buenos, a nadie le hicieron males. Solo una cosa comprendo, que ante Dios somos iguales. Aparecen en elecciones a unos que llaman caudillos. Ya que muy contentas porque nos hicieron llorar a todos, menos a ustedes. Ok. A mí sí me atragantó también, yo no podía hablar cuando estaba narrando. Es que uno, por más que uno no quiera, ya han pasado tantos años. Eso, ese recuerdo es brutal. Aparecen en elecciones a unos que llaman caudillos, que andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos. Y al alma del campesino llega el color partidizo. Entonces aprende a odiar hasta quien fue su buen vecino. Todo por esos malditos politiqueros de oficio.